Hola, soy María Paz Reboredo, directora de Counseling de Educa, y hoy estoy en Santa Clara, California, para conocer un poquito más sobre la Universidad de Stanford. Fundada en 1885, es considerada una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Si quieren conocer un poquito más sobre ella, acompáñenme. Atrás mío pueden ver unas palmeras que se acercan al campus. Esa es considerada la entrada oficial al campus de la Universidad de Stanford, Palm Drive, que fue construida en una época donde las carreteras eran aún escasas. Esto de aquí a mi derecha se llama el Oval y es considerada la entrada formal al campus de la universidad. Nos encontramos en el Main Quadrangle, conocido también como el Main Quad, el corazón de la Universidad de Stanford. Este lugar conecta la entrada oficial, Palm Drive, con los edificios más importantes de la institución, como el Memorial Church. Esto está rodeado también por diferentes edificios académicos donde los alumnos llevan sus clases. Se puede ver a los alumnos moviéndose de un lado a otro, caminando, leyendo libros, etc. Algo interesante es que en este lugar no se pueden hacer ni manifestaciones ni eventos sociales, ya que es un lugar de paso para todos los alumnos de la universidad. Jane Stanford fundó junto a su esposo Leland la universidad. Y es en honor a ella que se construye esta iglesia que ven atrás mío, conocida como el Memorial Church, y es una de las joyas arquitectónicas más importantes de esta institución. Es la primera iglesia del oeste que tiene muchas denominaciones dentro de ella, es decir, que no es de una religión en particular, sino que todas las religiones son bienvenidas. Nos encontramos en las estatuas de los burgueses de Calais, hecha por el famoso escultor Rodin. De hecho, Stanford tiene una de las colecciones más grandes de estatuas de Rodin del mundo. Esta en particular habla de 6 burgueses franceses que dieron su vida para el rey inglés en la Guerra de los 100 años. Dado que el campus de la universidad es bastante grande, la mayoría de estudiantes elige movilizarse sobre ruedas, ya sea bicicletas, scooters, patinetas y otro tipo de movilización, o también muchos lo hacen caminando, pero la mayoría elige esto para poder llegar de forma rápida y temprana a sus clases. Atrás mío se encuentra la Torre Hoover, probablemente uno de los lugares más icónicos dentro de la universidad. Esta torre fue construida por el aniversario 50 de la universidad y lleva el nombre del expresidente de los Estados Unidos, que fue exalumno de la primera promoción de la universidad. En lo alto se encuentra un observatorio desde el cual se puede ver toda la universidad y la ciudad alrededor. Nos encontramos en el Memorial Hall y ahí atrás se encuentra el Memorial Auditorium. Ambos lugares han sido construidos para honrar la memoria de los exalumnos de la universidad que combatieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, también en la guerra con Corea y la guerra con Afganistán. De hecho, hay placas alrededor de todo el hall conmemorándolos. Algo importante es que el Memorial Auditorium es el lugar techado dentro de la universidad más grande y tiene un auditorio que puede albergar a 1,705 personas. Nos encontramos en el Lane History Corner, o también conocido como el Building 200. Este es un edificio que alberga la Facultad de Historia, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aquí los alumnos pueden llevar diferentes tipos de clases, también hay oficinas administrativas y diferentes espacios donde los alumnos pueden compartir y estudiar. Este edificio es el único edificio que lleva un nombre propio dentro de los edificios del Quad Central. Todo el resto de edificios están nombrados solamente por números. Antes de que empiece la ceremonia de graduación, los alumnos que se van a graduar de la Universidad de Stanford caminan por este camino haciendo lo que se conoce como el Walkie Walk o la caminata loca. Es una caminata donde los alumnos hacen sus propios disfraces para celebrar y conmemorar este día tan especial. Nos encontramos en el bookstore de la universidad. Aquí, los alumnos pueden encontrar todo lo que necesiten para sus clases y su tiempo acá, desde libros, cuadernos o ropa, para poder demostrar su espíritu universitario en los juegos y también en el día a día.
¿Sabías que la Universidad de Stanford no tiene una mascota oficial? Si bien antiguamente la mascota de la universidad era un indígena americano, la universidad decidió eliminarlo hace ya muchos años. Hoy en día, la mayoría de personas piensa que el árbol es la mascota. Sin embargo, no tiene aún una mascota oficial, pero el árbol representa muy bien a esta institución. Los fundadores de Stanford decidieron fundar una universidad que era muy distinta para la época. Era coeducativa, no tenía una afiliación religiosa y buscaba tener un enfoque muy práctico. Los hombres y las mujeres podían estudiar aquí de manera igual, cuando en esa época la mayoría de universidades privadas solo admitía hombres. La Biblioteca Green es la biblioteca principal de la Universidad de Stanford. En 1900, Jane Stanford, la fundadora de la universidad, se propuso crear una gran biblioteca que pudiera almacenar más de 1 millón de libros. Lamentablemente, en 1906, la biblioteca que ella estuvo construyendo se derrumbó debido al gran terremoto que hubo en la zona. Esta biblioteca fue construida en 1919 y hoy en día tiene 2.8 millones de libros en su interior. En el campus de Stanford, cada biblioteca se especializa en un tema distinto. En el caso de la Biblioteca Green, la mayoría de los libros que encontramos aquí tratan sobre humanidades y ciencias sociales. En Stanford, las residencias estudiantiles se dividen por vecindarios. Ahorita estamos en el vecindario N. Específicamente nos encontramos en Crowther's Hall, que es una de las residencias estudiantiles mejor ubicadas dentro del campus, ya que está cerca a muchos edificios. Dentro, los estudiantes no solamente tienen sus cuartos, sino que tienen espacios para compartir con sus amigos, espacios verdes, lugares para poder estudiar e incluso opciones de comida dentro. Nos encontramos en Stern Hall, uno de los comedores más populares dentro de la universidad. Específicamente se encuentra en la residencia A, pero todos los alumnos pueden venir aquí a comer sin importar en qué comunidad vivan. Dentro de este Stern Hall existe una opción para que los alumnos puedan armar sus propios bowls estilo chipotle, que es muy popular entre los alumnos. Nos encontramos en el Engineering Quad, lugar donde se encuentra la Facultad de Ingeniería de la universidad. Esta es una de las facultades más prestigiosas de ingeniería del mundo. Acá podemos encontrar las diferentes clases de ingeniería, así como laboratorios y diversos espacios para que los alumnos puedan estudiar, explorar y hacer investigación. Asimismo, esta facultad alberga las creaciones de sus exalumnos que forman parte de la historia de la ingeniería. Aquí podremos encontrar el primer servidor de Google, que estaba hecho de Legos, la primera tarjeta gráfica creada por NVIDIA, el procesador Motorola 68000, presente en las primeras computadoras Apple, y otros inventos de exalumnos que transformaron el mundo y hoy inspiran a la nueva generación de ingenieros de Stanford. Acá también vemos estas esferas, que son una obra de arte donada a la universidad que representan las diferentes dimensiones. De hecho, estas esferas vienen de diferentes partes del mundo, de 3 continentes distintos, y cada una es distinta entre sí. También podemos ver ahí atrás la luz azul. Esta luz azul se activa cuando algún alumno necesita o se siente en algún estado de emergencia. Y en ese momento viene la policía del campus a poder ayudarlo. De hecho, siempre tiene que haber una luz azul al alcance de cualquier alumno. Nos encontramos en la Oficina de Admisiones y Ayuda Financiera de la Universidad de Stanford. Aquí, un equipo calificado revisa todos los años a miles de estudiantes que postulan a esta institución. Stanford tiene una de las tasas de admisiones más bajas, con un solo 4% de estudiantes que logran ser admitidos a esta institución. De hecho, hoy en día es considerada la segunda universidad más difícil en ser admitida. Hemos llegado al centro deportivo de la universidad. Aquí, estudiantes, profesores y personal de la universidad puede venir a ejercitarse o pasar tiempo con sus amigos para jugar sus deportes favoritos. Adentro hay diferentes tipos de máquinas, incluso canchas de baloncesto y esgrima. Los estudiantes pueden venir en el momento que quieran, lo importante es que se puedan mantener saludables y se puedan divertir en su tiempo libre. ¿Sabían que la Universidad de Stanford y UC Berkeley tienen una de las rivalidades deportivas más antiguas? Desde 1892 se juega entre ambas universidades un juego de fútbol americano llamado The Big Game.
En los años impares, este juego se juega en la Universidad de Stanford y en los pares en UC Berkeley. Hemos llegado al centro para exalumnos de la universidad. Esto es como un hogar fuera de casa para los exalumnos que vienen a visitar nuevamente su alma mater. Aquí dentro se celebran muchos eventos sociales, incluso hay una biblioteca, una fuente y diferentes espacios donde los exalumnos pueden venir a pasar el tiempo y juntarse. ¿Sabían que Stanford ha producido a muchísimos líderes en diferentes campos del mundo? De hecho, como mencionamos anteriormente, el expresidente Hoover estudió en la primera promoción de la Universidad de Stanford y muchos otros líderes políticos del mundo también. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, estudiaron en la Facultad de Ingeniería. Y muchas otras personas que están en el mundo de los startups y que han revolucionado la industria. Además de Google, los fundadores de Instagram, Nike, HP, Netflix, Yahoo y Gap son algunos de los exalumnos que pasaron por las aulas de Stanford. En el ámbito deportivo, también tenemos personas prominentes como Tiger Woods. De hecho, esta universidad es la segunda universidad con la mayor cantidad de medallas olímpicas del mundo. Y también, en el ámbito artístico, la actriz Reese Witherspoon y otros artistas importantes han considerado Stanford como su casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tour a la Universidad de Stanford. No olviden dejarnos en los comentarios qué otras universidades les gustaría que visitemos. Y suscríbanse a nuestro canal para estar atentos a las novedades. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!